Comenzamos a predicar la palabra del Señor cada vez que nos reunimos, cantamos, oramos, leemos la palabra, pero también predicamos la palabra para que Dios nos hable a través de la única forma que Él ha hablado al hombre en esta dispensación, que es a través de su palabra. Si alguien tiene duda de lo que acabo de decir, antes de entrar en mi mensaje, comenzar a introducirlo, quiero decirle que la Biblia dice en Juan 1:1, escuche bien, que en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y después dice de manera maravillosa en el versículo 14 del mismo libro de Juan, que la palabra se hizo carne, lo que se llama la encarnación de Cristo, la encarnación de la palabra, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, escuche ahora, como la del unigénito del Padre. O sea, como el único Hijo del Padre. Así que la palabra es el método en esta dispensación de la gracia, como Dios nos habla a nosotros. Introduzco mi mensaje de hoy. Las fábricas de equipos delicados, sobre todo equipos electrónicos, cuando venden un equipo a una persona o a una empresa, le dan junto con el equipo, escucha ahora, un manual de usuario. En ese manual están las instrucciones para que usted que compró ese equipo, desconocido para usted, complejo de por sí, usted ahora tiene un manual que al leerlo usted recibe instrucciones ¿de quién? Del fabricante que conoce el equipo. ¿Para qué? Para que usted le dé buen uso al equipo y así pueda recibir los beneficios de usar ese equipo. Pues escuche ahora, Dios también nos creó y viendo lo complejo que sería la vida del ser, nos dio un manual de instrucción. Ese manual se llama la Biblia. Por eso, la semana pasada prediqué el mensaje en esta serie sobre la obra del Espíritu Santo en el creyente, titulado La palabra espada del Espíritu que transforma tu mente. En ese mensaje partimos de Efesios 6:17, que dice que la palabra es la espada del Espíritu, la daga, el bisturí del Espíritu. Y Hebreos 4:12, que dice que ella es viva y eficaz, la palabra es tan viva y eficaz que penetra hasta donde nadie puede penetrar, a lo más íntimo de nuestro ser, y allí examina nuestros pensamientos, donde se generan nuestras acciones. Entonces, mis amados hermanos, hablando de nuevo sobre los equipos y los fabricantes, cuando se fabrica una computadora, por ejemplo, esos equipos que tienen softwares, que tienen programas, tienden a coger virus. Y una vez cogen virus, pues están infectados y ya los programas de antivirus, si usted le instala un antivirus, ya no trabaja igual, porque el antivirus, el nombre lo dice, antivirus, es para que el virus no entre, pero si el virus entró, usted está en problemas, ya los antivirus no le van a funcionar. ¿Qué han hecho los fabricantes? Los fabricantes ahora ofrecen, además de ese manual del que hablé, que comparado con lo que hace Dios es la Biblia, el manual que Dios nos ha dado, pues los fabricantes ahora, además de ese manual, ofrecen, escuche bien, un agente que te ayuda en vivo. Un número de teléfono donde tú marcas o donde tú te conectas y un agente en vivo te responde. Lo único que tienes que hacer es proveer el modelo y la serie del equipo en cuestión e inmediatamente la gente te comienza a dar soluciones, instrucciones y a guiarte. De la misma forma, Dios, viendo lo complejo del ser humano y el virus que entró en nuestro corazón en Génesis 3, donde fuimos infectados, escuche bien, por el miedo, la vergüenza y la culpa, lo cual dañó la personalidad de Dios en nosotros. El hombre creado a imagen y semejanza de Dios, después de haber sido infectado en Génesis 3, ya no es el mismo. Ahora el hombre huye de Dios, se separa de su esposa, mata a su familia uno al otro. Caín mata a Abel y dice Dios que la mente del hombre es tan engañosa y tan perversa que es incurable. Jeremías 17:9.
Pues igual que esas compañías, Dios nos ha dado un agente para que cuando nosotros tenemos que acudir a Dios, ese agente está a nuestro lado, en vivo, acompañándonos para que podamos ser efectivos. Escuche lo que dice la Biblia en Efesios 6:18, la primera parte. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y escuche ahora la gente, en el Espíritu. De manera que lo que resumo en mi introducción es que cuando nosotros acudimos a Dios en oración, estamos infectados por el virus del pecado y la consecuencia de ese virus en nosotros, que es una mente dañada. Y ahora, para orar como Dios quiere, en la voluntad de Dios, de manera efectiva, Dios nos ha dado un agente que en vivo nos asiste en la oración. He aquí el título del mensaje de hoy. Escuche bien, el Espíritu Santo, compañero y guía en la oración. Ese es el título. El Espíritu Santo, compañero y guía en la oración. Nuestro pasaje se encuentra en Romanos 8, 26 y 27, donde dice en la Nueva Traducción Viviente, lea conmigo, o por lo menos escuche bien lo que leo. Además, el Espíritu Santo nos ayuda, escuche cómo, en nuestra debilidad. Por ejemplo, dice el texto, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. 27. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Si usted lee la Reina Valera, donde dice ahí armonía, en armonía con, dice la Reina Valera, en conformidad con la voluntad de Dios. Y si busca un significado, ya mismo cuando esté predicando le diré lo que significa armonía, conformado o conformarse, le daré el significado. Es que la oración es espiritual, no es emocional. La oración es todo un reto y es lo más complejo que nosotros tenemos en nuestro servicio a Dios, es la oración. Escucha por qué. Porque cuando nosotros oramos, nosotros entramos a otra dimensión. Nosotros oramos desde la dimensión humana, pero para poder alcanzar en la oración la voluntad de Dios y lo que estamos orando, escuche ahora, necesitamos entrar en una dimensión espiritual. Sin desconectarnos de nuestra dimensión humana, porque nunca nos podremos desconectar, tenemos que conectarnos con una dimensión espiritual. Se lo explico de esta forma. Cuando oramos en términos humanos porque se ora desde la tierra, pero el resultado viene desde el cielo. Cuando nosotros oramos, se ora desde el pecado. Usted está orando desde una dimensión caída, desde el pecado. Sin embargo, quien recibe su oración vive en una eterna y plena santidad. El que ora, cuando ora, que es humano y está orando en lo humano, está pidiendo a Dios, que es quien recibe. Pero escuche bien, pedimos, pero Dios no siempre quiere darnos. Dios, hay veces que Él lo que quiere es escucharnos. Quiere escuchar nuestra confesión, quiere escuchar nuestro arrepentimiento, quiere escuchar nuestra alabanza. Y muchas veces Dios lo único que quiere es escucharnos y quedarnos en silencio. Eso es lo que se llama meditación. Quedarse Él en silencio y escucharnos a nosotros. De ahí, hermanos, que la oración es desde el punto de vista humano, se genera desde el punto de vista humano, desde el punto, situación o estado o condición del ser humano, pero la oración no es humana. Los resultados de la oración son espirituales, son de otra dimensión, y orar correctamente implica que entremos a la dimensión espiritual. Ahora bien, y aquí entra nuestro pasaje, ¿cuál es el obstáculo que tenemos entonces para nosotros orar en la dimensión espiritual, aunque somos humanos? El texto lo dice, versículo 26, escuche cómo lo dice. Además, el Espíritu Santo nos ayuda, aquí está el problema, en nuestra debilidad. Aquí
La palabra debilidad que usted ve ahí, ¿sabe lo que significa? Significa enfermedad, incapacidad. O sea, literalmente en el idioma del Nuevo Testamento, donde dice ahí debilidad, de que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, no dice la palabra debilidad. Es una palabra griega que significa nos ayuda en nuestra enfermedad, en nuestra incapacidad. ¿Pero cuál incapacidad, pastor? Bueno, usted tiene que ver en la Biblia de qué está hablando. Ya lo cité antes, Jeremías 17:9, que dice que el corazón, entiéndase la mente del hombre, es perversa, es engañosa, es perversa, incurable. Entonces no podemos orar. Romanos 12:2, que dice que para nosotros poder ver cuál es la voluntad de Dios en la oración, por supuesto, tenemos que hacer una transformación de nuestra mente, no conformándonos a cómo el mundo actúa y piensa. Así que nosotros tenemos una debilidad. ¿Cuál debilidad? La del pecado. Infectado del pecado. Nuestra mente es corroída por el pecado. Nuestra mente está dañada por el pecado. De tal manera, hermano, que escuche cómo cita de manera literal lo que dice Matthew Henry sobre esto de nuestra debilidad en su comentario bíblico. Matthew Henry dice, escuche ahora, ni siquiera sabemos escoger temas para la oración. Oiga, ¿qué debilidad tenemos? Vamos a orar, tenemos que entrar a una dimensión espiritual, pero dice este comentarista, Matthew Henry, ni siquiera sabemos escoger temas para la oración. Escuche ahora, y menos aún presentarlo como es debido delante de Dios. En esto, como en otras actividades de la vida espiritual, somos miopes y hasta insensatos, como niños que gritan al pedir una fruta que no está madura. De manera que nosotros tenemos un grave problema. Lo resumo en menos de 30 segundos. Tenemos que orar en la dimensión espiritual, pero estamos infectados del pecado que ha dañado nuestra mente y entonces no podemos entrar en esa dimensión espiritual. De ahí que la oración es espiritual, no emocional. ¿Cómo Dios ha resuelto eso? Como ya le dije antes, como aquel fabricante que además del manual, que es la Biblia, nos ha dado un agente para que nos ayude en vivo. ¿Dónde lo dice? Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué nos ayuda? El texto lo dice. Pues ¿qué hemos de pedir? O sea, orar como conviene, no lo sabemos. ¿Y cómo nos ayuda? El texto lo dice. Estoy en Romanos 8:26. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que la oración, mis amados hermanos, tiene que ser acompañada y guiada por el Espíritu Santo. Nuestra debilidad nos impide entrar a la dimensión espiritual para orar correctamente. Es triste pensar nuestra condición, mis amados hermanos, porque nosotros oramos. Yo no creo que un cristiano no ora. El cristiano ora de alguna manera. Ora quizá menos de lo que debe orar, pero ora. El cristiano trata de orar, pero el problema es que cuando oramos, la mayoría de las veces estamos orando en nuestra dimensión humana y no nos preocupamos por entrar a alcanzar la dimensión espiritual que Dios requiere en la oración. Nosotros oramos y ¿qué es lo que hacemos? Vamos y lo primero que hacemos es decirle a Dios, Señor, estoy aquí, pero escucha bien, Señor, tengo prisa. Eso somos nosotros, hermano. Usted me dirá, pastor, yo nunca he orado de esa forma. Lo primero que le voy a decir es que no me contradiga porque me siento provocado y le voy a decir, ¿cómo si usted y yo hacemos eso todos los días? Tenemos que estar en un lugar a las 7:30 de la mañana. Nos hemos levantado a las 6:59 y estamos rápidos. Y sabemos que tenemos que orar. Eso es lo bueno. Sabemos que tenemos que orar y vamos a orar, es verdad. Pero cuando vamos a orar tenemos el café en la mano, la llave del carro, y me estoy quizá describiendo yo mismo, la llave del carro en la mano, y voy diciendo, Señor, tú sabes que tengo que llegar a aquel lugar. Y el Señor se queda mirando. Oh, sí, yo sé, pero también yo sé que debiste pensar que la oración no es humana, que tengo mi agente en vivo, que debiste preocuparte por entrar en comunión con Él. Y para eso necesitas tiempo. Y hago ese silencio a propósito para que usted medite.
Porque yo sé que me describo a mí mismo, pero lo describo a usted también. Entonces, cuando usted hace eso, usted está orando. Por eso no podemos decir, hay cristianos que no oran. Eso es mentira. Todos los cristianos oran. El problema es que oramos en la dimensión humana. Le decimos, Señor, voy orando, pero apúrate, responde que tengo prisa. Y el Señor dice, pero la gente no se ha activado. La gente todavía está ahí, pero no se activa. No, Señor, yo no tengo tiempo para la gente. Yo quiero una línea directa con el presidente. Y el Señor dice, lo siento, mi hijo, has orado, pero en la dimensión humana. Tú no tienes líneas directas conmigo. La línea es a través de la gente en vivo. Se llama el Espíritu Santo. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede entre Dios y nosotros, por supuesto, con gemidos indecibles. La oración eficaz es en un lenguaje donde las emociones no cuentan. Lo voy a decir una vez más. El peor daño que nosotros nos hacemos al orar son nuestras emociones. Pastor, pero yo nunca podré desprenderme de mis emociones. Yo lo sé y Dios lo sabe. Por eso es la gente. Porque tú oras con tus emociones. Señor, salva la vida de fulano. Y el Señor dice, yo no voy a salvar la vida de fulano. Yo a fulano me lo voy a llevar a las 8:59 de la noche. Pero como tú estás orando y yo estoy orando con nuestras emociones, nosotros no queremos desprendernos de ese ser y oramos, Señor, salva a fulano, cuando lo que deberíamos hacer es, Señor, yo no sé la voluntad tuya con fulano, pero estoy aquí para que sea hecha tu voluntad. Pastor, ¿dónde dice eso la Biblia? Jesucristo enseñándonos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y escucha ahora, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. No hay tal oración. Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. Mentiroso, mentirosa, tú no sabes nada. Pastor, no me ofenda. Pues mentiroso yo, no sé nada, porque yo hago eso todos los días. Y cuando entro a la dimensión espiritual, hermano, ¿sabe lo que sucede? Que mis emociones son hechas añisco, son hechas pedazos. Y de repente fui a orar al Señor por comida, porque tengo hambre. Y cuando logro entrar a la dimensión espiritual, estoy orando no por comida, sino para que Dios me ilumine con su gracia. Bendito el nombre de Dios. Lo que la Biblia dice es que el Espíritu nos ayuda en nuestra enfermedad. Romanos 8:26. Porque no sabemos pedir en la voluntad de Dios. ¿Y cómo Él lo hace? Esa es la parte maravillosa de la oración. Poniendo aparte nuestras emociones, dejando que tus lágrimas sigan ahí, no van a dejar de fluir, pero diciéndote, esto no es cuestión de lágrimas, esto no es cuestión de Señor bendito, aleluya, ayúdanos. No. Esto es cuestión de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hace el Espíritu? Sigue con tus emociones, pero déjame interceder en tu oración conforme a la voluntad del Padre. Entonces, la oración que Dios responde, y ese es mi último punto, es la oración, hermano, que es supervisada y guiada por el Espíritu Santo. He establecido que en la oración no podrás dejar afuera tus emociones, pero tus emociones, mis emociones, son nuestro peor enemigo para orar, porque oramos basado, escuche bien, en nuestros sentimientos, en nuestras necesidades, hermanos, emocionales, psíquicas, psicológicas, mentales, si quiere entender mejor. Miedo, vergüenza y culpa no nos hacen pedir dinero, pedir mejor trabajo, pedir un nuevo esposo, una nueva esposa, una nueva casa, pedir un mejor carro, todo eso. Y Dios quiere que nosotros pidamos eso, pero como añadidura. Y ese no es el mensaje, lo tendría que predicar en otra serie. Como añadidura, esas emociones se quedan fuera
y el Espíritu comienza a interceder de una manera misteriosa. No me pregunte cómo, que cuando tú te das cuenta, sigue con tus emociones, pero ya no te importa lo que tú fuiste a pedir, sino pedir en la voluntad del Espíritu Santo y el Padre. Aleluya. La oración que Dios responde es la que es supervisada y guiada por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice el versículo 27. Escuche bien, Romanos 8, 27. Escuche. Y el Padre, quien conoce cada corazón, corazón ahí es mente. Escucha lo que está diciendo la Biblia. Y el Padre que conoce cada corazón, o sea, cada mente, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes. Escuche ahora, en armonía con la voluntad de Dios. Romanos 8, 27, nueva traducción viviente. Ya en Mateo 7, 7 y 8, Jesús había advertido que no recibiría ni respondería al Padre ninguna oración que no fuera conforme a su voluntad. Escucha cómo lo dice. Mateo 7, 7, 8. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, o sea, los no creyentes, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Escuche ahora, no os hagáis semejantes pues a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Está diciendo que no oremos de manera emocional, no oremos pidiendo al Señor, cambia esto, cambia aquello, sino que oremos en la voluntad de Dios. Escuche cómo lo dice Lloyd Jones en el libro La perseverancia de los santos. Escuche por favor. Cuando ore, no reclame, no exija. Deja que tus peticiones se den a conocer. Deja que salgan de tu corazón. Dios lo entenderá. No tenemos derecho a exigir, ni siquiera avivamiento. Algunos cristianos tienden a hacerlo. Dice, ora urgentemente, suplica, usa todos los argumentos, usa todas las promesas, pero no exija, no reclame. Nunca te pongas en la posición de decir, si hacemos esto, entonces Dios hará aquello. Dios es un Dios soberano y estas cosas están más allá de nuestro entendimiento. Nunca uses la terminología de reclamar o de exigir. Lloyd Jones, La perseverancia de los santos, página 155. Eso para esos que les gusta decir, yo declaro, tú eres un miserable, tú eres una miserable, tú no tienes derecho a reclamar ni declarar nada ante Dios. Lo único que tú puedes declararle a Dios y que yo puedo declararle a Dios es mi pecado, es mi miseria y dejar que su gracia obre conforme a la voluntad de Él en su Espíritu Santo. Estos mensajes no provocan amén, pero gloria a Dios. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. La palabra armonía, que la Reina Valera traduce como conforme a la voluntad de Dios, es inclinarse. ¿Sabe lo que está diciendo, amado hermano, amada hermana, querido amigo, querida amiga? Está diciendo el texto que la diferencia es que el Padre sabe la oración que estás haciendo. Él sabe, Él conoce tu mente y conoce la mente del Espíritu Santo. Y entonces cuando tú oras a través del Espíritu o el Espíritu ora tu oración, como tú lo quieras entender, no importa. Entonces Dios sabe que es una oración espiritual, no emocional. ¿Y por qué lo sabe? Porque el Espíritu Santo, escucha bien, se inclina a la voluntad de Dios. Te voy a mostrar una oración que sea inclinada a la oración de Dios. Hay una historia real, por cierto, puede buscarla, de un hombre llamado John Knox. John Knox es uno de los 4 reformadores. Está al lado nada más y nada menos que de Calvino, está al lado que de Lutero, está al lado que de Zwinglio. Este hombre, John Knox, es todo un héroe de Escocia, un hombre de Dios. Pero John Knox era un hombre enfermizo. John Knox enfermó, estaba a punto de morir, pero cuando él estaba muriendo, John Knox oraba y oraba. Y la gente lo veía y lo oía y creía que John Knox estaba orando, pidiendo a Dios que lo sanara y lo levantara. ¿Sabe lo que estaba orando John Knox?
Señor, dame a Escocia o me muero. Pero John Knox, tú te estás muriendo como quiera. No. Si no me das a Escocia, me muero espiritualmente. ¿Y sabe lo que sucedió? Dios le dio a Escocia a John Knox. Mire una de las historias de John Knox. En el 1542, María Estuardo, que era reina de Escocia, fue declarada reina con solo 6 días de nacido. Era una mujer que tuvo una vida trágica y dramática. Y perseguía a los cristianos, a los católicos, a los protestantes. Todo lo que le olía a cristianismo lo perseguía. Y John Knox, aquel hombre enfermo, pero que oraba, por cierto, fue sanado por Dios. Oraba, escuche cómo oraba sobre ella. Y la gente no creía que hubiera un hombre en la tierra que se atreviera a orar de esa manera sobre esa reina tan malvada. Él oraba en voz alta y en público. Oh Señor, si es tu voluntad, limpia el corazón de la majestad real. Estoy hablando de la reina María Estuardo. Límpiala del veneno de la idolatría y libérala de los lazos de Satanás. Ha crecido así, escuche bien, y sigue empeñada en su error. Haz que conozca que la luz del Espíritu Santo, que no hay otra forma de buscar tu favor que a través de tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, libera a la reina María Estuardo. Usted dirá, ¿y qué hizo María Estuardo? ¿Sabe lo que hizo? Que en una reunión pública dijo esto de John Knox. Se puso de pie y dijo, cuando este hombre, John Knox, ora, temo más a su oración que a los ejércitos de Europa avanzando. Esa es la oración del Espíritu y es la oración que le propongo a ustedes en lo que resta del año. Él es el compañero y guía en la oración. Romanos 8, 26 y 27. Aplico y termino. Hermanos, necesitamos orar. Todos necesitamos orar. Orar es parte de la vida cristiana. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, aprendemos de Dios. Leemos el carácter de Dios. Pero solamente cuando oramos, estamos en intimidad con Dios. Y así Él desarrolla su amor en nosotros para que en ese proceso de amor íntimo, de amor perfecto, nosotros podamos ser desarrollados, o sea, conformados a la imagen de Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cómo concluyo entonces? Concluyo con las palabras de Mike Mackintosh en su libro Enamorándome de la oración, página 13. La oración, cuando se hace de manera correcta, o sea, en el Espíritu, conforme a la voluntad de Dios, es tan poderosa que cualquier ser humano que vive en el planeta Tierra puede, por medio de la fe, escuche bien, cuando ora, establecer una comunicación instantánea con el que lo creó. No solo es eficaz para comunicarse con Dios, también lo es para que Él se comunique con nosotros. Padre, ayúdanos a orar guiados en el Espíritu Santo. Padre, ayúdanos a orar entendiendo que Él es nuestro compañero en la oración. Ayúdanos, Señor, a entender que Él es nuestro guía en la oración. Y que cuando oramos debemos apartar un espacio, un momento aparte, fuera del bullicio, fuera de la prisa, fuera de nuestras mismas emociones y decir, Padre, Padre, activa tu Espíritu Santo. No es orarle al Espíritu Santo porque Él no es independiente en la oración. Eso ya lo dice Jesucristo. Él solamente dará de lo mío. Él está sujeto a mí, es lo que Él está diciendo. Señor, enséñanos a orar de esta manera. Pedir que tú actives tu Espíritu Santo, que Él nos enseñe tu voluntad y que luego oremos en esa voluntad. Oh Padre, sabemos que al igual que John Knox y otros tantos hombres que oraron así, tú nos darás la victoria, Señor, sobre el pecado, la victoria sobre nuestra vida caída, la victoria sobre los intentos de Satanás y la victoria sobre un mundo que va a la deriva. Señor, te doy gracias en esta hora, en el nombre de Jesús.